En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar, cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida. Todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana. Gracias a todos los que se conectan a través de rcr750.com. También a los que nos buscan buscando a Radio Caracas Radio en TuneIn. A los que se consiguen con nosotros en las redes sociales, RCR750, @Miguel Fontana, en el caso de Miguel Fontana, en mi caso, @BJMC. Gracias a la dinámica y constante presencia de nuestros compañeros del Top Chat de RCR750 en el canal de YouTube. Recuerden colocar like a nuestro programa y recuerden suscribirse si no se han suscrito. Saludos a María Macei y a don Pedro de Armas y a Nombre Par, Miguel Alejandro Fontán Tilbe, que está por aquí y está por allá. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Catherine Manzano en la gerencia de producción, a don Julio, y en la producción de este programa, son muy importantes, a don Julio Pinto, el MacGyver de los controles. Oye Julio, hoy escuchamos la canción, por lo menos después yo no sé si tú me escuchabas a mí, pero bueno, vamos ajustando. Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Bienvenido don Miguel Fontán, último programa del mes de mayo del 2023, y así pasan los días, ¿no? Y así pasan los años. Y mientras tanto nosotros seguimos en el mismo sitio. Ha sido una semana complicada, los últimos 10 días, donde ha pasado de todo. Pero entre las cosas que han pasado es que el libro sobre transiciones no lo terminó de escribir Magdaleno, lo escribió Benigno Alarcón. Y eso me dio mucha risa, pero en todo caso, la pregunta siempre ha sido lo mismo. Hay una obsesión por darnos la falsa esperanza de que hay una receta para hacer una transición que Venezuela puede, digamos, escoger entre el capítulo 1 o el capítulo 4 o el capítulo 25. Escoger la que más le guste y simplemente pues seguir el recetario y avanzar hacia una transición. Ahora, el mal sabor que a mí siempre me ha quedado de todas estas propuestas, falsas esperanzas alrededor de una transición, es precisamente el hecho de que de tanto buscar ejemplos históricos se ha perdido la atención en la necesidad de calibrar efectivamente lo que nosotros tenemos. Y buscar alrededor de la experiencia que nosotros vivimos,
alguna posibilidad para entender cómo salir de esto. Entonces, bueno, estas son transiciones que van hacia ningún lado. Las transiciones, por supuesto, las hacen la gente, las hacen los líderes. Y entonces cuando uno hace el inventario, ok, ¿existe alguna posibilidad real y concreta? ¿Hay alguna señal de que alguna de las instituciones que eh, tienen poder, por ejemplo, militares, tribunales, etcétera, tengan algún resquicio de autonomía que permita interactuar con nosotros? Esta es una pregunta. La segunda, ¿tenemos un liderazgo político capaz de liderar una transición con coraje, integridad y sentido estratégico? Esa es otra pregunta. ¿Tenemos en este momento suficiente legitimidad de parte de esos políticos como para conducir al país también por los difíciles caminos y los costos que hay que pagar para el determinar un proceso de transición? Eh, y la verdad es que lo que uno nota es todo lo contrario, Miguel. Uno nota que lo que hay son instituciones totalmente cooptadas, un fortalecimiento creciente del ecosistema criminal y un absoluto desmadre, un deterioro casi que irreversible de un liderazgo político que nosotros nos hemos cansado de decir que el mejor favor que podrían hacerle al país es irse, es dejar el espacio político a otros que lo intenten. Pero mientras nosotros sigamos en esta peleita muy rastrera, muy subalterna, entre PJ y Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y sus satelitoides, que la última pelea fue págame lo mío. O sea, ellos creen que la suerte del país pasa por el presupuesto que la Asamblea da, que no da, y por aquí nos enteramos que sucede que gente de una comisión de resguardo de activos, bueno, el único resultado que ha tenido es que ganan $4,000 al mes, todos ellos por formar parte de la comisión. O sea, el redondeo del falso exilio, de los falsos políticos que están allí. Entonces uno dice, oye, no hay posibilidad de transición porque la transición, insisto, se hace desde las instituciones que están cooptadas, se hace con liderazgos que están desmadrados, se empicharon, que no sirven, y se hace, digamos, con una legitimidad que nadie tiene. Entonces, bueno, quería escucharte, Miguel. Bienvenido, quita el mute del micrófono, exacto, y bueno, el micrófono es todo tuyo. Bueno, buenos días, querido Víctor, buenos días a la audiencia. Bueno, la entrada que tú haces me hizo recordar una vez cuando era joven que estábamos en la playa y pegaba el hambre y alguien dijo, ¿por qué no hacemos un sancocho? Y entonces empezaron a buscarse todos los componentes de un sancocho, pero no estaban todos. Había pollo y había algunas ramitas. Y alguien dijo, sin todos los ingredientes, un sancocho no es un sancocho, sino podría ser un caldo o podría ser una sopa. Y escuchándote, me vino eso a la mente, porque la forma de hacer política ahorita es un sancocho. Es un sancocho que necesita todos los ingredientes para hacer sancocho, porque si no queda como un caldito insípido. Y los ingredientes para hacer ese sancocho político que tenemos hoy en día es gente que falsee la realidad o niegue la realidad para colocar su idea por sobre todas las cosas, gente que cocine ese sancocho, gente que sea parte de ese sancocho como parte del ecosistema criminal, porque si tú metes un ingrediente malo o estropeas el sancocho o no es sancocho. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Fíjate, voy a empezar por las transiciones fallidas. Benigno no tiene solo un libro, tiene como 3 o 4 libros de transiciones, algunos como compilador con otros profesores, otro creo que solo, pero en todos ellos lo que se muestra es una realidad de que es posible hacer una transición democrática solo teniendo algunas cosas dentro del sistema ya instituido.
Ninguno estudia cuál es ese sistema que está instituido y cuáles son las pocas posibilidades de que eso ocurra. ¿Por qué pocas posibilidades que eso ocurra? Porque el ecosistema criminal se organizó precisamente para nunca perder el poder. Y ojo, esta receta que hizo en Venezuela se aplica en otros países con el éxito que ha tenido en Venezuela. O yo no sé si esta receta que tienen en Venezuela venía de otros países, viendo ahorita la victoria de Erdogan, bien, se inicia en otros países y se modifica y se coloca aquí con mayor eficacia y después se vuelve a exportar. Pero lo cierto es que Venezuela tiene un sistema institucional montado precisamente para no quebrarse nunca. Y no quebrarse nunca porque ellos, uno de los aspectos del quiebre es una lógica política. Cuando tú tienes una lógica política en la que tú puedes convivir fuera del poder, ¿verdad? En la que tienes la posibilidad de salirte del poder y de permanecer vivo, bueno, eso te da algunos incentivos para que en un determinado momento, cuando la cosa aquí se complique, tú puedas decir, bueno, nada, ya me retiro y dejo el poder a otro. Pero en el caso de Venezuela, salir del poder no solamente es muy costoso, en muchos de los casos de los que están en el poder es correr riesgo la vida. Entonces ya no estaríamos hablando simplemente de dejar el poder, sino de dejar el poder y morir en ese intento. Y eso lo hace más complicado y eso lo hace más difícil de generar una ruptura o unas contradicciones democráticas que lleven a la ruptura de esa coalición dominante en términos de esos transicionólogos que llevan 20 años diciendo que ahora sí y que lo que necesitamos es salir a votar en masa para que la contradicción se dé. Cuando nosotros tenemos esa ausencia de análisis, por supuesto que lo único que queda es los analistas del epifenómeno, y en esos analistas de epifenómenos también se construye una institucionalidad que está alrededor del voto, que está alrededor de las primarias, que está alrededor de los candidatos, y que eso también sirve como ingrediente a ese sancocho del que hablaba antes, ese sancocho político del que viví. Resulta que a lo interno son muy pocas, o es muy poca la disposición y es muy poca la capacidad analítica e intelectual para poder analizar los reacomodos. Están como si estuviesen en un cuarto de la novela de Orwell, ¿verdad? Analizando lo que pasa en ese cuarto, pero no pueden analizar lo que pasa en la granja. Resulta que la granja se está reacomodando. La salida de Maduro con Lula es un reacomodo de esas fuerzas que nos oprimen, que no las vemos. Lamentablemente, estas fuerzas que hoy nos subyugan. Hay una cosa, Miguel. Maduro sale, digamos, como un falso demócrata, como un sofista, a interactuar en términos bastante civilizados con la calle Pou o con Boris. ¿Okay? Sí. O sea, Bueno, dando sus razones y recibiendo él los ataques. En el marco de una América Latina que por lo menos parece ser dispuesta a tolerar a estas dos verrugas que son el régimen de Nicaragua y el régimen venezolano. Bueno, es que el régimen de Nicaragua quizás tiene poco que aportar a la geopolítica, más allá de ser un espacio de laboratorio como siempre existe, ¿no? Pero Venezuela sí tiene mucho que aportar en términos de capacidades políticas y en términos de capacidades materiales. Ahora, muerto Chávez, el otro gran representante de ese foro de Sao Paulo es Lula. Y Lula, precisamente lo que se está haciendo un esfuerzo ahora es de cambiar la imagen de Maduro. De hecho, si nosotros revisamos antes de la cumbre, vemos un cambio de imagen en la forma de vestir, en la forma de hablar de Maduro. Es un cambio de imagen que yo creo que quiere insertarse en lo que hemos llamado aquí varias veces el capitalismo totalitario, que él no termina de crearle las condiciones, y no termina de crear las condiciones porque todo está rodeado, todo está lleno de lumpen. Las instituciones tienen lumpen porque se han dedicado a destruirlas y después colocar gente sin talento, sin afecto, no solamente en los grados altos,
en los grados intermedios y bajos, gente que a lo mejor podía estar en una institución durante 15, 20 años, pero que carecía de brillo absoluto en la época en que Venezuela más o menos funcionaba, y que ahora tienen posiciones gerenciales que no saben ejecutar porque Sabes, es lo... Miguel, que tú ya llevas varios programas diciendo lo mismo. O sea, dices, las instituciones están perdidas porque se colonizaron por el diletantismo y por la falta absoluta de talento, o sea, se sustituyó el criterio del mérito y se sustituyó por el criterio de lealtad perruna. ¿Ok? Mientras más arrastrado seas, pues digamos, más posibilidades tienes de subir en la escala jerárquica. Ahora, eso, que es una especie de hongo que está carcomiendo las capacidades del régimen, le hace imposible, de acuerdo con tu juicio, el transitar por la supuestamente necesaria asunción del capitalismo totalitario. O sea, no pueden ni siquiera crear unos espacios de mercado tutelados que les permita al régimen generar empleo, generar algo de prosperidad en un país que se le está yendo de las manos. Ellos no pueden hacer la transición por la misma razón por la que la supuesta oposición no puede hacer la transición. Porque Ah, ah, sucede que están totalmente cooptadas las instituciones con las que se puede o se debería hacer la transición. O sea, primer dato, tú no puedes hacer una transición si no consigues por lo menos una liana de donde colgarte y lanzarte como Tarzán. O los militares, o el Tribunal de Justicia, o el Defensor del Pueblo, o el Fiscal General de la República, o la policía. Pero cuando todos ellos están devastados y cooptados, ¿de qué liana te cuelga? Lo que te puede ir de boca, como de hecho se han ido de boca varias veces. O sea, la estupidez del 30 de abril fue ese irse de boca que confió, imagínate tú, eres ministro de la Defensa, el presidente del Tribunal de Justicia y además el jefe de la Policía de Inteligencia. Bueno, no salieron peor porque Dios es muy grande. no, no, Pudieron no haber salieron. muerto. No salieron peor porque ya estaba, ya todo el plan estaba develado. Ay, vamos para entender esto, y yo agradezco esa intervención tuya de la que voy a comentar ahorita. No salieron peor porque el régimen ya los tenía infiltrados y sabían qué iban a hacer. Porque si el régimen los agarra de sorpresa, le pasa como le pasó a Tarek El Aissami y toda la gente. Eso sí, y ojo, los agarró de sorpresa relativo. Ya tenían varios meses haciéndole seguimiento, pero digo, le agarró de sorpresa porque cuando descubrieron la trama en general, se dieron cuenta que era mucho más grande de lo que ellos tenían previsto. Y fíjate cómo arreciaron con el camarada, ¿no? Imagínate lo que hubiesen hecho con la oposición. Pero ellos ya lo tenían infiltrados y cuadrados y sabían que eso era inocuo, era un show más, una anécdota más a su historia de resistencia, digo el régimen, ¿no? Ahora, tú lo dijiste, ¿no? Todas las instituciones están llenas de lumpen. Tú no puedes hacer, Maduro no puede hacer una transición. Eso no significa que dentro del régimen no haya gente que sí puede hacer la transición y que cambie ese lumpen por gente dañada, pero mucho más competente. Eso existe, esa posibilidad existe, y de ahí es creo que la necesidad de cambio de Maduro buscando algo que ofrecerle a los verdaderos dueños de Venezuela, porque no le puede ofrecer el mandato que estaba hecho. O sea, aquí, ¿cuál es el mandato? A un mercado y a un capitalismo tutelado como el que tiene Turquía, como el que tiene Rusia, como el que tiene China. Porque es mucho más difícil, ¿verdad? Mantener un Estado empobrecido porque tienes que generar más recursos, tienes que erogar más recursos y además tienes que procurar un desgaste mucho mayor para cualquier sublevación. En cambio, si tú los tienes adormecidos y le das ciertas libertades materiales, que es al final lo que la mayoría de la gente quiere, porque si no en Venezuela no existiesen esas burbujas, ¿verdad? Antes de la limpieza del chavismo, los restaurantes de la Mercedes estaban llenos de camionetas de último modelo y enchufados que se iban allí porque ellos no les interesa la libertad política, lo que les interesa es tener dinero para gastar en putas y en alcohol.
Y me perdonan la primera expresión, pero es así. Entonces, eso es lo que creo yo, y es la tesis que tengo desde hace algún tiempo, algunos años. Eso es el mandato que tenía este régimen. Este régimen, a la cabeza de Maduro no lo pudo hacer, y entonces él quiere tratar de ofrecer algo para ganar un poco más de tiempo. No sé si lo logrará, pero en todo caso Lula está haciéndole el favor de cambiar esa imagen. De hecho, yo creo que hay una frase muy buena que se podría analizar a profundidad todo lo que implica y todo lo que quiere decir, que es que, bueno, en Venezuela no existe dictadura, es una construcción narrativa. Sobre ese panorama... Una narrativa. Pero a mí lo que me fastidia, Miguel, es que allí nadie salió a decir, mira, una narrativa, tú dices que una narrativa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene argumentos en contra, la Corte Internacional, La Corte Penal. la Corte Penal tiene argumentos en contra, el informe de la Comisionada de Derechos Humanos de la ONU tiene informes en contra, o sea, tú no puedes decir que es una narrativa. O sea, a mí lo que me sorprende es que frente a esa declaración el perversa y, digamos, aventurera de Lula, no haya la posibilidad de responder, no haya una respuesta apropiada, sino que la respuesta se le dio a Capriles. No, bueno, el gran insurgente, el que absuelve todo, Capriles dice, vamos a mover el tablero porque hay que quitar las sanciones. O sea, Capriles que se convirtió, y hay que decirlo, Capriles es una marioneta del régimen. Capriles es un altavoz de los intereses del régimen. Capriles está allí porque al régimen le conviene. Ahora, eso muestra, de nuevo insisto, que nosotros no tenemos cómo hacer la transición mientras ellos estén allí ensuciando el espacio que ocupan. Es que no, y yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros hay tres elementos, al menos tres grandes elementos por los cuales una transición es difícil, por no decir imposible, porque mañana pueden llegar los extraterrestres y nos ayudan. Uno es que tú no tienes ciudadanos que te puedan acompañar en una transición como esta, en la que la criminalidad es el ADN y la que vas a tener que hacer muchas acciones contundentes en las instituciones. Tú no has formado un equipo, no se cuenta con una red de funcionarios que te puedan acompañar en esa transición. Eso es una. Dos, no tienes los políticos que vayan a hacer una transición, que estén limpios y que estén llenos de virtud, no porque necesitamos gente moralista, sino porque la transición en este tipo de regímenes, donde un acto de corrupción pendejo puede tener 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares, dime tú si tú tienes a alguien como Capriles, ¿verdad? Para hacer la transición, que por 20 millones de dólares ya listo, aquí hacemos, no hay problema, yo reconozco la contundente victoria. Eso por un lado. Y lo tercero es que tampoco tienes los organismos internacionales que son parte al final de esta trama con sus escenarios y con su estética, son parte de esta trama que no nos acompañan porque tampoco tienes países gobernados por gente que de verdad vea la importancia de liberar un país como Venezuela, no como decían aquellos idiotas que nos decían, es que ustedes creen que Venezuela es el ombligo del mundo, cuando decíamos que si no atienden el problema de Venezuela no había nada que hacer, no porque Venezuela fuese el ombligo del mundo, sino porque los que van en contra de la libertad ven lo que pasó con Venezuela y se sienten entonces ellos libres de hacer eso mismo en cualquier parte, que es lo que pasó después. Entonces, esa miopía que tiene en la academia, esa miopía que tienen los que hacen vida en la academia, por supuesto que tampoco ayudan a superar esas limitaciones cívicas y a ver a profundidad el problema que tenemos y cómo lo vamos a resolver. Entonces tenemos candidatos que sacan a 4 personas, 5 personas como su equipo económico, 5 personas que no pueden llenar el directorio de una institución, ¿verdad? Es decir, que esas 5 personas las tienes que regar en todas las instituciones y ver cómo ellas lidian con la gente que está dentro de las instituciones, que por supuesto no es gente preparada ni meritocrática como ellos conocieron alguna vez. Eso por un lado. Pero también tiene, por otro lado, políticos, entre comillas,
que no son más que vividores de eso, que lo que están es haciendo siempre un escenario para desviar la reflexión profunda, porque sí, la reflexión parte por una realidad. Nosotros en Venezuela no tenemos capacidad para salir solos del reino, no tenemos capacidad. No, mira, sí, que salen los venezolanos otra vez en miles de millones a las calles, desarmados, sin saber luchar de manera violenta si se requiere. O sea, que vamos a poner a unos escuderos otra vez en las autopistas con unos No. de Y no cartón. tenemos la capacidad porque además todo es improvisación, Miguel. O sea, no tenemos la capacidad porque no se han construido las capacidades, porque no se ha sabido calibrar al régimen que tenemos por delante. O sea, porque no se ha hecho la tarea. No es fácil como tú lo dices. No puede ser de un día para otro, como tú lo has advertido siempre. Hay que encarar un ecosistema criminal y como tú lo dices, efectivamente, no hay forma de un día para otro construir lo que no tenemos. Y no hay milagros. En eso tú tienes absoluta razón. Pero vamos al corte y ya regresamos con Miércoles de Perspectiva con Miguel Fontán. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ya eres mía y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Saludos a todos los oyentes de Radio Caracas Radio. Les habla Rocco Remo y quiero invitarlos de lunes a viernes a las 6 de la mañana a la guía astrológica. Los espero con las posiciones de la luna y los planetas. Y también los sábados a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, la guía astrológica. Un programa completo dedicado de 1 hora a todos los signos, los planetas y los astros. Solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Tavola Calda Ristorante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Tavola Calda Ristorante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Tavola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al día. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Continuamos con Aquí se habla libertad. Estamos conversando como todos los miércoles con Miguel Fontán, @Miguel Fontán en los miércoles de perspectiva. Y la verdad, Miguel, es que hay además intentos o señales de falsa transición. Te pongo un ejemplo nada más. La experiencia del grupo de alcaldes organizados alrededor de una organización política llamada Fuerza Vecinal, acaba de encontrar su quicio, no solo porque en una de las alcaldías fueron ellos incorporados como culpables de esta trama contra Tarek El Aizami, porque una cosa es ver el diablo llamar al diablo otra vez no venir, ¿no? Yo también quiero ver en un régimen como el que nosotros hemos descrito, que llegue un potentado en nombre de uno de los poderes fácticos y decir, yo quiero construir un edificio aquí de 70 pisos. A ver qué ingeniero municipal le va a decir que no. Vamos a estar claros, estos son regímenes de fuerza. Si ustedes creen que un ingeniero municipal, y no lo estoy ni exculpando ni culpando, estoy diciendo, ¿esa es la trama que vivimos o no? ¿O es que ustedes creen que hay algunos rangos de autonomía institucional y déjame ver, no puedes montar 25 pisos sino 5? Déjame ver, digamos, el pobre ingeniero municipal lo único que tenía que decir es cuándo iba a ir preso. Si en ese momento o se jugaba Rosalinda iba después. Lo que quiero decir es, con esto, es que lo que parecía un sector a todas luces, un sector autónomo que estaba buscando su camino, o que podría decir, estamos buscando un camino de hacer una nueva oposición, ya sabemos que tuvo quicio, que no es posible, tuvieron que salirse incluso de la competencia de las primarias, están pasando agachados. ¿Por qué? Porque no hay libertad ni para ellos. Imagínense los capriles. ¿Okay? Entonces, lo digo por lo siguiente. Porque esta trama, que es algo así como una hiedra venenosa que se extiende, llegó, por ejemplo, a la Universidad Central de Venezuela. La Universidad Central de Venezuela no pudo hacer sus elecciones. Y ahorita, que no ha podido dar una explicación sensata, por lo menos creíble a su público, le acaban de complicar más la vida, porque llegó uno, dijo, me siento agraviado, y se fue ¿a dónde? Al Tribunal Supremo de Justicia. La misma semana en la que un supuesto candidato que no conoce nadie, va al mismo tribunal a impugnar la comisión de primaria. ¿A dónde creen ustedes que va a llegar esto? Esa es la pregunta. Nada, los poderes fácticos imponiendo sus reglas de juego, disfrazados, por supuesto, de justicia, una justicia que no son, porque no es imparcial, porque no velan por los intereses generales, porque no siente que tiene límites, porque nunca va a ser a favor ni siquiera del sentido común. Y bueno, no van a ser tan procaces, tan vulgares, tan ordinarios como Nicaragua, pero ahí está el modelo. Los de Nicaragua son, como lo dice Miguel Fontán, el laboratorio de lo extremo, de lo más bochornoso. Si eso pasa, significa que cualquier cosa mejor graduada pasa. Entonces aquí vamos, yo por supuesto no tengo información, ¿no? Pero no sería descabellado pensar, como dice el tipo de los ovnis, no sería descabellado pensar que venga una decisión que acabe con las elecciones de la UCB e imponga sus propias reglas del juego, y que acabe con esta comisión de primaria y que también imponga una nueva forma. ¿Okay? Yo creo que todo conduce a que el CNE maneje todo, porque ellos están buscando tal vez legitimar su forma de ser para tener algún brillo, algún barniz
en esas supuestas elecciones presidenciales. Ahora, mientras tanto, la gente está ofreciendo un cambio económico, estabilización, crecimiento, y el reclamo que les hace Miguel y que les hago yo es el siguiente. Me parece maravilloso que en la 17ª jugada del 15º tablero tú puedas hacer crecimiento económico. Pero el problema no es la 17ª jugada del 15º tablero, sino la primera jugada del tablero que ya tenemos. O sea, el punto de partida, el kickoff para supuestamente intentar una transición. Miguel lo dice con claridad. No se puede hacer una transición mientras no haya la fuerza suficiente. Yo le dije a Miguel, bueno, es que no hay fuerza suficiente porque nadie trabaja en eso. Aquí todos son del realismo mágico más estrambótico. Son el surrealistas declarados. Porque nadie quiere pensar en el presente, porque para engañar a la gente, mejor ofrecerle un futuro luminoso, y en ese sentido son igualitos que los comunistas. Ofrecen un futuro luminoso y se niegan a hablar del tiempo presente, de las circunstancias del tiempo presente y la dificultad del tiempo presente. Yo estoy de acuerdo con todo lo que planteas ahorita, sobre todo en la disposición de engañar al individuo, ¿no? Adormecerlo. La oposición, escuchándote, ya tiene desde hace tiempo el principal papel político de ser el primer anillo de seguridad del régimen. Fíjate que con todas estas declaraciones que salieron posterior a la salida de Trump como presidente, de gente de Estado, bueno, sí se vio que había la intencionalidad de usar la fuerza y que gracias a factores de la oposición eso ayudó a nunca concretarse porque ellos mismos eran los que decían, empezando por Guaidó cuando se burlaba de los marines, ¿verdad? Ellos no querían una acción de fuerza. Entonces, por supuesto que si tú vas a ayudar a un país a ser libre y las personas que tú vas a colocar en lugar de los criminales son idiotas, tú no vas a hacer ese gasto porque el gasto lo pones tú, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es nuestra tragedia. Nuestra tragedia es que la oposición, por infiltrados o por idiotas o por corruptos o criminales, siempre son el primer anillo de seguridad. Eso es en lo político. Y en el exterior venezolano no hay un De Gaulle. Vamos a hablarlo claro. Sí. Que era incómodo para los ingleses, era incómodo para los norteamericanos, pero nadie dudaba que De Gaulle era el presidente de la Francia libre en el exilio. Aquí lo que hay son un impresentable peor que el otro, que llegan a hablar mal del otro. No, Hoy mismo lleva a hablar mal de Leopoldo López, Guaidó hablando mal de Leopoldo. No, hay una ruptura. Claro, hay una ruptura y entre mediocres, criminales y corruptos siempre pasa eso. No hay alguien que ame a Venezuela más que ame a los reales que le roba o que le den para que sea el factor de distracción. Y como para terminar la idea anterior, así como la oposición en lo político es el primer anillo de seguridad del régimen, en lo social es el opio de las personas. Entonces, claro, siempre te quiere meter en una dinámica que sí se puede, que imagínate, el país con otra vez graves problemas en los servicios, graves problemas en la subsistencia material, porque la devaluación se sigue comiendo el poco ingreso que tienen muchas personas en bolívares, y ellos hablando como principal problema es que si vamos a la primaria con CNE o sin CNE. Cuando tú ves esto, lo único que a una persona sensata y mentalmente sana le puede salir del corazón es mentarle a la madre. Mentarle a la madre y pedirle que se aleje. Y como no se van a alejar, entonces ignorarlo. Y ni siquiera acompañarlos en sus locuras. Porque no puede ser que estemos enfrentando un régimen criminal que el más idiota de la oposición dice que es una dictadura. Y entonces cuando lo vamos a enfrentar con las reglas de juego que él impone, con las instituciones que él impone y con ninguna capacidad de modificar esas instituciones. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Aquí hay dos cosas, porque la gente puede decir, bueno, entonces, como pasa mucho, al sacarte ese opio que es la salida puede ser en el 2024, entonces la gente entra en depresión y dice, bueno, lo único que hay es irte. Bueno, sí, te puedes ir, por supuesto que eso siempre es una salida. No se te garantiza que te vaya a ir bien,
porque puede ser que para donde te vayas empiecen los problemas, porque esto es un proyecto expansivo y cuando Occidente no tiene anticuerpos para frenar este tipo de proyectos políticos, este tipo de proyectos políticos puede llegar hasta Estados Unidos, que de hecho la sociedad norteamericana se está consumiendo desde adentro, pero eso es otro asunto. O podemos tener unas pequeñas luchas, unas pequeñas victorias, por ejemplo, en la derrota de España de la izquierda. Bueno, la izquierda, ahí vi muchos de los asesores de un candidato presidencial, por cierto, diciendo con euforia como cuando ganó la oposición Barinas, esa oposición. Aquí se acaba el régimen nace en Barinas, bueno, más o menos así con España. Yo les tengo que decir algo, la izquierda nunca muere, porque la izquierda es la agrupación de los enemigos de la libertad, y los enemigos de la libertad nacen todos los días. Lo que nosotros tenemos que entender es que eso es así, y entonces luchar por la libertad todos los días en todos los espacios, porque si no nos pasa lo que nos pasó en Venezuela. La perdimos y ahora no tenemos capacidad a corto plazo para sacarlo. Podemos hacer dos cosas, podemos como ciudadanos entender eso y mover una fuerza política que no tenga nada que ver con lo instituido por el régimen, ni de elecciones ni nada, sino construir precisamente esas capacidades adentro y afuera que nos permitan en algún momento sacarlo del poder. O empieza a infiltrar las instituciones con gente proba, cosa que es difícil porque llegará un punto en que las instituciones te tienes que encochinar para llegar a altos cargos. Pero bueno, puede ser parte del plan y llegado el momento, cuando tengas todas las instituciones como hicieron ellos, decir el día cero es este y entonces se hace un cambio y ahí sí puedes tener las elecciones y las instituciones porque sabes que le vas a dar un golpe de Estado desde adentro al rey. Como ninguna de esas dos cosas sirven, porque en el camino se pierden, porque la virtud en la política es un accesorio que no funciona, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros, Víctor, hemos estado en acciones, o cuántas veces estuvimos en acciones políticas donde se nos reprochaba que eso de la virtud no valía mucho, ni eso de la intelectualidad, que es el pragmatismo? Y el pragmatismo, las personas que tienen mucho pragmatismo también son prostitutas. Ellas tienen el pragmatismo muy, muy exacerbado, y eso es lo que termina pasando con la política. Se convierten en un gran burdel donde lo que hay es un intercambio de favores a cambio de dinero. Entonces, así no se puede salir ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo de este régimen, porque el régimen tiene el poder. Es que hace falta una restauración ética y también un replanteamiento estratégico. Un poco para darle sentido a este sufrimiento de los venezolanos y para que tenga alguna ruta. No, obviamente no es de corto plazo y cualquiera que ofrezca algo en el corto plazo, pues está mintiendo. Es lo que yo siempre he insistido, tú tienes que dirigirte al país con la verdad y la verdad es que hace falta mucho para poder competir con un régimen que tiene todo cooptado. Probablemente te haga falta, porque hace años de estos 25 años, llegó un militar y me dijo, pero ¿por qué yo tengo que cuadrarme con ustedes si ustedes son peores que Chávez? Entonces tú tienes que hacer efectivamente una ruptura para forzar el contraste, que ahora todos quieren parecerse a ellos. Todos gravitan alrededor de la narrativa de Lula. Todos, ¿ok? Todos quisieran, y de una narrativa en donde nadie es dueño de nada. Vamos a estar claros. Leopoldo López y su mesa de negociación no son dueños de las sanciones, pero ellos dicen que son dueños de las sanciones. Ellos lo que se están jugueteando entre la plataforma unitaria es ese pequeño presupuesto que les da de comer a todos ellos. O sea, son 400 millones de dólares que sirven para que la diputada tal, para que el diputado cual, para que la comisión tal o cual se gane unos churupos. Ahora, desde el 19 al 23, 4 años, casi un quinquenio, se han gastado los churupos y no han logrado mejorar la condición del país, todo lo contrario. No han logrado mejorar la condición política, perdieron su ventaja política, están a punto, bueno, perdieron porque fueron y la saquearon monómeros, ¿ok? Van a perder Silvo
porque es que además no tienen moral, nadie los apoya, porque saben que son unos ladroncitos, porque no pueden explicar cómo viven, cómo es posible que salga un Yogo Coche a decir, la gran pelea es por los despojos, y el país mientras tanto, muriéndose de hambre, sin hospitales, sin luz, sin agua, sin educación. A ellos no les importa porque ellos están en su costra, digamos, lamiendo esa costra a ver quién se come la costra. Son monstruosos, efectivamente. Y montan un espectáculo, lamentablemente, es un espectáculo lamentable que son las primarias, en donde ellos dicen, aquí vamos a escoger el candidato a la unidad. Primera mentira, ese candidato no va a ser de la unidad. Ese candidato va a ir con las dos alas rotas, porque explíquense ustedes cómo va a haber una unidad entre PJ, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo de Acción Democrática, que hoy por hoy se están mentando la madre, se están llamando ladrones. Transformaron eso que no se puede llamar Asamblea Nacional del 2015, porque eso ya no existe. Transformaron eso en una especie de bar del Medio Oeste, tipo película de Clint Eastwood, ¿okay? En donde entra alguien por las puertas batientes y echa tiros o sea, es una cosa y la muchacha está arriba en el cuarto. O sea, no hay forma, porque la unidad así como la esperanza son atributos espirituales y debes tener espíritu bueno para eso y ellos no lo tienen, no lo tienen. Entonces es una gran mentira, por eso es que siguen ellos sin tener arraigo, por eso es que les sale despertento como el conde del Guáchar, ¿ok? Porque es que los venezolanos están dispuestos incluso a malbaratar su tiempo en una aventura como esa y no a seguirle dando respaldo a ellos. Eso es lo que ellos tendrían que ver. Bueno, no lo ven porque la vacante ya ser opositor se convirtió en un trabajo pagado por el régimen y sus financistas. Entonces eso, cuando no existe oposición, el cargo queda vacante. No es como antes que la política representativa obedecía a precisamente ganarse los afectos del representado. Ya no, ya es un cargo, independientemente que tengas o no representado. Ahora, Víctor, dos cosas. Una, cualquier cosa que salga de la oposición no tiene alas porque se arrastra. Entonces, no puede salir con alas rotas porque no tiene alas. Son animales rastreros. Y dos, no olvidemos que este interinato nace cuando aquel concierto en Cúcuta que iba a ser el inicio, el detonante para la liberación, que resulta que el interinato estaba en su espacio, aislado casi, bebiéndose todo el whisky, y los que lo acompañaban estaban de farra con mujeres de la mala vida, ¿no? Entonces ya por ahí ya te habla de lo que es la virtud y el honor para Ahora, esa posición. y Voluntad Popular tiene las santas bolas de colocar a ese tipo, a Superlano, como su candidato. O sea, ¿qué le estás diciendo tú al país cuando tú colocas a un putañero, ¿ok?, de candidato presidencial? ¿De qué va a hablar él? De cambio, de elevación moral, ¿verdad? De restitución de la justicia, ¿ok?, del imperio de la verdad. ¿De qué va a hablar Superlano? ¿De qué va a hablar Prosperi? ¿De qué va a hablar Capriles? ¿De qué va a hablar Manuel Rosales? ¿Ah? Esa es la tragedia de ellos. Ellos tienen la letra muerta en la lengua, porque no tienen cómo mirarle a nadie a los ojos. Son una gran perversidad. Eso por un lado, yo estoy de acuerdo contigo. Ellos ya no tienen cómo mirar. Después están algunos o algunas que surgen como la esperanza porque todavía pueden decirle algo al país porque no hay manera de buscarle lo que se les encuentra a estas ratas que tú acabas de mencionar, pero con una ingenuidad y con una superficialidad que abruma y que los coloca en el mismo lugar, no porque sea corrupta, sino porque es tan ingenua que al final del día no queda más que abonar a esa limpiada de imagen que le están haciendo a Maduro. Imagínate una lucha épica, ¿verdad?, entre proyectos políticos y económicos distintos, en el que la gente, ojalá la gente no caiga en esa estupidez y no se anime como
como aquellos actos de Capriles, y termine siendo un favor al régimen, porque después de una gran participación, el régimen vuelve a imponer su proyecto político, porque es lo que quiere Venezuela. Entonces, sería muy lamentable eso, que la gente cayera en esa pendejada electoral, porque no va a haber ni contradicciones, ni fracturas en la coalición dominante, ni transiciones pacíficas como se describen en los libros. Ya desde hace mucho tiempo las transiciones siempre son duras, siempre cuestan mucho, y eso eran en transiciones donde la criminalidad no había tomado el Estado como su centro de operaciones. Ahora imagínate donde no es que la criminalidad infiltra al Estado, sino que el Estado es la criminalidad. Eso de pensar que en una transición vamos a llegar todos a la Asamblea Nacional y va a haber un cambio de banda presidencial, es por decir menos estúpido, es por lo de decir... no hay que olvidar que sacar en aquel momento a los Ortega y a su revolución sandinista, en el momento en el que estaban Reagan y el Papa, en el momento en que había caído el muro de Berlín, terminó siendo un gran acto de fuerza, con muchísima inteligencia o falta de ella. Inteligencia, estoy hablando CIA y demás cuentos, ¿ok? Y miren lo que pasó, ¿no? Lo que ocurrió, porque es que no había con qué. O sea, la señora Chamorro era lo mejor que había, y tuvo que ella que enfrentar y liderar con muchísimas dificultades esa ponzoña que estaba instaurada, esa ponzoña totalitaria que estaba instaurada en todas las instituciones del Estado. Pero no, cuando digo que no había con qué, es que no había relevo. No había relevo de carácter moral y virtuoso. A mí me gustaría que alguien un poquito más sensato escribiera esa transición, pero el después. Porque hay the ends, ¿okay? Hay finales felices que no son ni finales ni felices. Ni felices. Entonces, cuando tú haces el corte allí, estás cometiendo una trampa. Estás mintiéndole a la gente. Porque allí no termina, porque entre otras cosas la historia no termina. Bueno, mi querido Miguel, son las 11:57. Muchísimas gracias por este miércoles de perspectiva. Gracias a Abraham Bencida, a María Macei, a Isbelia Leones, a Betty Soto. ¿A quién manda por aquí? Vi a otro por allí, a Celis Flores, a Juan Santos. Bueno, a todos los que están comentando estas cosas que nosotros decimos. Recuerden, suscríbanse, denle like al programa, ayúdennos a fortalecer nuestra voz. Y bueno, muchísimas gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Catherine Manzano en la gerencia de producción en la producción de este programa, a don Julio Pinto, el MacGyver de los controles, y bueno, a Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Gracias, Miguel, fuerte abrazo. Saludos a todos. Gracias a todos. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida. Todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.